Imaginen la escena. Es 2018, Medellín, Colombia. Una casona de 2 pisos que por fuera no dice nada. Nada de particular. Pero adentro hay 20 jóvenes frente a sus computadoras. Y no son un call center, no son webcamers, son casi como soldados. Soldados de un ejército digital. Y su campo de batalla no estaba en Colombia. No, para nada. Estaba en México. Su misión era influir en las elecciones presidenciales de México. Es una imagen muy potente. Y una de las fuentes que analizamos le pone rostro a esa operación, Sebastián Franco Galeano. Un comunicador, tenía 26 años, y él describe su arsenal. Es que suena película de espías. Totalmente. 50 identidades falsas de Twitter, 50 tarjetas SIM y, lo más importante, guiones. Guiones detallados para darle vida a cada perfil. Exacto. Tenía una cuota, además. Él dice, y cito, cada cuenta posteaba 2 veces al día, mínimo. O sea, esto era un trabajo industrial. A escala. Y nos deja con la pregunta que creo es el centro de todo esto hoy. ¿Cómo funciona esta industria fantasma del engaño? Y quizá más importante, ¿esto es algo nuevo? ¿Nació con Internet? Esa es la clave. Porque cuando empiezas a rascar la superficie, te das cuenta de que esto no es una invención del siglo XXI. Para nada. Es la evolución de una idea mucho más vieja. Y hoy vamos a rastrear esa arquitectura de la manipulación moderna hasta su origen, hasta el hombre que escribió el manual, Edward Bernays. Bueno, pues entremos de lleno en esa casona de Medellín. Sebastián cuenta que el objetivo era clarísimo: posicionar al candidato mexicano Ricardo Anaya y, por supuesto, atacar a su oponente Andrés Manuel López Obrador. Y describa los días de debate presidencial como una sala de guerra informática, literalmente. ¿Y cuál era la táctica principal en esa sala de guerra? Porque no es solo publicar mensajes de apoyo, me imagino. No, ¿qué va? Una de las estrategias más reveladoras que él mencionaba era atacar a la periodista que moderaba el debate. Directo a la credibilidad. Directo. La orden era, según él, brutal. Había que decir que era una aliada de AMLO. Y la instrucción era explícita. ¿A qué te refieres con explícita? Sin argumentos, solo desacreditar, inventar. Así. Pura demolición. Uf. Lo que describe es la punta del iceberg de un modelo de negocio que es increíblemente sofisticado. De hecho, algunos expertos prefieren no llamarlas bodegas. No. ¿Cómo las llaman? Cibermilicias. Para capturar esa idea de ataque organizado. Y la escala es masiva. Un asesor político citado en las fuentes estima que solo en Colombia operan cientos de proveedores de estos servicios. Cientos. El dinero que se debe mover ahí es una locura. Absolutamente. Fíjate, un candidato presidencial en un país como Colombia puede destinar hasta el 30% de su presupuesto de campaña a esto. Un momento, ¿el 30%? Sí, estamos hablando de cifras que pueden rondar los 15,000 millones de pesos. Es una barbaridad. Eso te dice que ya no es un truco sucio, es una pieza central de la estrategia. Exactamente. Es tan importante como los anuncios en televisión o más. Y ese dinero financia 3 modelos de operación distintos. A ver. En el nivel más básico tienes las, digamos, granjas internacionales. Operan desde Bangladesh, Filipinas, y su trabajo es puro volumen. Inflar métricas. Likes, seguidores fantasma. Exacto. Por centavos de dólar. Fuerza bruta para que algo parezca más. Son las operaciones híbridas locales. Aquí ya no es solo volumen. Combinan inteligencia artificial con trabajo humano, como el caso de Sebastián. Ahí ya buscan cambiar la conversación. Justo. Lanzan ataques políticos más dirigidos, manipulan narrativas de forma más fina. Y me imagino que hay un tercer nivel, el de élite. Sí, las bodegas de élite. Eso ya es alta cirugía. Usan algoritmos muy avanzados para generar mensajes hiperpersonalizados. ¿Adaptados al perfil psicológico de cada uno? Exacto. Atacan tus miedos, tus deseos, tus prejuicios. Es algo muy específico. Es toda una industria, con distintos niveles. Pero aquí viene lo que me parece más alucinante. El reportaje señala que Sebastián y sus compañeros, con toda su tecnología, en realidad estaban usando técnicas que tienen casi un siglo. Y eso nos lleva directamente a 1928. Y a este personaje, Edward Bernays. Sobrino de Sigmund Freud, nada menos. Y esa conexión familiar no es un dato menor,
porque Bernays aplicó las ideas de su tío sobre el inconsciente al mundo del comercio y la política. En su libro, Propaganda, introduce un concepto que es la base de todo. La ingeniería del consenso. Exacto. Hay una cita en ese libro que es para enmarcarla. Bernays escribe: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática. Es escalofriante leerlo hoy, sí. Básicamente, está diciendo que manipular a la gente no solo es posible, sino necesario. Bueno, para entender su lógica hay que situarse en su época. Él veía una sociedad cada vez más compleja, masificada y, según él, irracional. Y creía que la gente no era capaz de pensar por sí misma. Argumentaba que la alfabetización universal no había creado ciudadanos críticos, sino una masa de gente fácil de influenciar por eslóganes, por símbolos, y que alguien tenía que poner orden en ese caos. Y ese alguien era lo que él llamaba el gobierno invisible. ¿Que no es una conspiración? ¿O sí? No exactamente. Para él, era un grupo pequeño de personas inteligentes que entendían la psicología de las masas y que, por lo tanto, podían mover los hilos que controlan el pensamiento público. O sea, los publicistas, los asesores, la gente como él. Claro. Y la propaganda era su herramienta, el brazo ejecutor de ese gobierno invisible que guiaba a la sociedad. Y sus métodos para mover los hilos eran de una genialidad casi diabólica. El caso del jabón Ivory, de Procter & Gamble, es increíble. No vendió limpieza. No, vendió arte, educación. En lugar de un anuncio típico, organizó concursos nacionales de escultura en jabón para niños. Y consiguió el patrocinio del Art Center de Nueva York. Involucró a artistas famosos. De repente el jabón ya no era para lavarse. Era una herramienta de expresión creativa para los niños. Es brillante. Metió su producto en las escuelas, en la conversación cultural. O la campaña del terciopelo. Nadie pedía ropa de terciopelo. Él creó la demanda de la nada. Se fue a París. Convenció a los grandes modistas de que usaran terciopelo. Luego se aseguró de que mujeres influyentes, al volver a Nueva York, llegaran vestidas con ese terciopelo y fueran fotografiadas. Él no reportaba la noticia, él creaba la noticia. Y lo mismo con los pianos. Nadie los compraba. ¿Qué hizo? Contrató artistas para que diseñaran pianos modernos. Creó una exposición. No vendía el objeto, vendía la idea de modernidad, de buen gusto. Ahí está. Esa es la síntesis de su estrategia. Bernays entendió que la gente se mueve por deseos y miedos inconscientes, no por lógica. Decía que esos deseos son el vapor que mueve la máquina social. Justo. Su trabajo no era venderte algo. Era crear una circunstancia que activara un deseo que tú ya tenías. Y su atajo era influir en los líderes. Si puedes influir en los líderes, automáticamente influye sobre el grupo que le sigue. Ya fueran artistas, médicos o señoras de la alta sociedad. Y esa conexión es la clave. Si Bernays tenía que hacer todo eso de forma casi artesanal, hoy los algoritmos hacen exactamente lo mismo. Pero a una escala global, instantánea y aterradoramente personalizada. Y eso nos mete de lleno en las burbujas de filtro. Un concepto que acuñó Illy Parecer. La idea es que desde 2009 más o menos, Internet dejó de ser el mismo para todos. Google empezó a personalizar los resultados de búsqueda. Lo que significa que cuando dos personas buscamos las mismas palabras, Obtenemos respuestas totalmente diferentes. y el motor de eso es el machine learning. Los algoritmos nos observan todo el tiempo, Cada clic, cada like, cada segundo que pasas viendo un video. y usan eso para predecir lo que querrás ver después. El efecto de eso es la creación de lo que uno de los ensayos llama millones de esferas personalizadas, en las que cada ser humano percibe realidades distintas. Vivimos en universos informativos hechos a medida. Y el peligro, como advierte un académico, es cuando se usa ese conocimiento para atacar vulnerabilidades o miedos de las personas. Y tenemos un ejemplo perfecto y aterrador de cómo se ve eso en la vida real. Colombia, 2019, durante las protestas. El pánico de se están metiendo en el conjunto de al lado. Eso fue tremendo. A través de WhatsApp y redes sociales empezó a circular una avalancha de audios y videos falsos. Hordas de vándalos saqueando conjuntos residenciales. Se creó una histeria masiva, sobre todo en Cali y Bogotá.
La gente se atrincheró en sus casas, con palos, aterrorizada por una amenaza que, en su mayoría, no existía. Y los hashtags que dominaron fueron #vándalos, #venezolanos, #conjuntos. Se asoció la protesta con criminalidad y xenofobia. Fue un caso de estudio de cómo la desinformación puede generar un pánico real en el mundo físico. Y parece que nuestra propia mente nos juega en contra en estas situaciones. Totalmente. Hay un fenómeno que lo explica, el sesgo de la verdad ilusoria. ¿En qué consiste? Es una tendencia muy humana. Creemos que la información es más correcta cuanto más la hemos visto. La simple repetición le da un aura de verdad. O sea que si veo la misma noticia falsa 20 veces en mi feed, Tu cerebro empieza a pensar que debe ser cierta. Un estudio lo demostró. Mostraron titulares falsos a un grupo de gente. Más tarde, al volver a verlos, los calificaban como más veraces solo porque ya los habían visto antes. la familiaridad se confunde con la verdad. Y en nuestras burbujas de filtro, la repetición está garantizada. Claro. Hablamos de manipulación electoral, de política, pero las consecuencias de todo esto tienen un costo humano muy concreto. El caso de la periodista Laura Ardila es demoledor. Es un ejemplo perfecto de la violencia digital. Después de que cancelaran la publicación de su libro, fue el objetivo de una campaña de desprestigio brutal. Se documentaron 242 ataques digitales en su contra, en solo 6 días. 242. Es una locura, al estar físico, real. Y el gran problema es la impunidad. ¿Cómo regulas esto? Es muy difícil. Las plataformas eliminan algunas cuentas, pero no asumen una responsabilidad legal de fondo. Y como señala un politólogo, la regulación nacional es casi inútil cuando las campañas se organizan desde otro país. Un juego del gato y el ratón, pero a nivel global. Y peor aún, la ironía más devastadora es que a menudo el propio Estado se convierte en cliente de estas cibermilicias. Se usa dinero público para manipular su propia percepción política. Es un círculo vicioso perfecto. Hay una conexión que hace Jeff Weiss, un autor, que me pareció brillante. Él dice que los tabloides fueron los precursores de Instagram Interesante. y que Donald Trump fue el primer presidente producto de los tabloides. Y luego dice una frase que lo resume todo. Vivimos en un mundo donde la información es infinita y sin embargo nunca había sido tan estrecha. Resultó que la supercarretera de la información tenía un solo carril. Esa imagen cierra el círculo perfectamente. Lo que Bernays empezó hace un siglo con campañas orquestadas, hoy es un sistema global, automatizado y omnipresente. Un sistema que ya no vende jabón. No, ahora construye realidades a medida para millones de personas. Y en el proceso erosiona la posibilidad de una verdad compartida. La línea entre lo auténtico y lo artificial es casi invisible. Ha sido un viaje increíble, ¿eh? Empezamos en una casa en Medellín y terminamos entendiendo que ese joven seguía, sin saberlo, un manual escrito en los años 20 por el sobrino de Freud, De la ingeniería del consenso a las burbujas algorítmicas. que moldea nuestra percepción del mundo cada segundo. Pero es importante que la conclusión no sea el miedo o la tecnofobia. No se trata de volver a un pasado analógico. No, claro. Una investigadora, Gabriela Arriagada Bruneo, lo dice muy bien. Cito: la respuesta no es el miedo, sino desarrollar anticuerpos. Desarrollar anticuerpos. Me gusta. No hay ninguna tecnología que nos exima de la responsabilidad de interpretar, del trabajo de cuestionar y verificar el conocimiento. Ser ciudadanos más críticos, más activos. Y eso me deja pensando en una reflexión final, de un texto del escritor Jorge Carrión. A ver. Él dice que en este mundo diseñado para separarnos en millones de realidades personalizadas, lugares físicos como una librería se han vuelto, casi por accidente, el ámbito por excelencia de lo común. Un refugio contra el algoritmo. Exacto. Un lugar donde te encuentras con ideas que no buscabas, con una realidad compartida. Y eso nos deja con la pregunta para reflexionar. En una era diseñada para fragmentarnos, ¿dónde y cómo encontramos hoy esos espacios para construir un entendimiento común?